felicitaciones al equipo que la organizó. Y bueno, estamos acá para escucharlo a Antonio hablar de lo que nos preocupa, ¿no? Un poco de lo que está pasando con los mercados, la evolución de los precios y las consecuencias que tiene sobre nosotros. Así que lo dejamos que arranque y después le vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Me paso allá? Avanti. ¿Me hago la presentación acá? ¿De aquí la muevo? Este es el suyo. ¿Cómo vamos viendo las diapositivas? Aquí es donde estamos haciendo clic. Puede ser así. Para hacerlos avanzar nada más. Para verlas todas juntas, ¿no? No, está bien, nada más para hacerlas avanzar esto. Ahí va avanzando, ¿está bien? Sí. Gracias. Buenos días. Esto de la tecnología no es lo mío, definitivamente. Y mejor preguntar antes de hacer una gansada, como dicen ustedes. Nuevamente, buenos días a todos y a todas. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El día finalmente llegó. La fecha finalmente se encontró consigo misma y eso hace que hoy sea un día especial, un día esperado, un día único, un día de cambio, un día de resolución, un día en donde lo incierto quedará resuelto. Hoy es un día que cambiaría el curso de lo improbable, un día que no importa de dónde vienes porque trascenderá el rumbo que define a dónde vas. Hoy es el día que finalmente encuentras la razón, la iluminación y la culminación de eso que has esperado por tanto tiempo. Hoy eres testigo en asiento privilegiado. Y así, en virtud de lo que viene, que Dios nos agarre confesados. Hoy, damas y caballeros, es día de pedir perdón antes de pedir permiso. Hoy es viernes y hoy toca. Así es de que relájense. El resto de lo que voy a platicar es mucho más divertido de lo que acabo de decir ahora. Y quedando apuntado lo más cierto que voy a decir en esta intervención, quiero nuevamente agradecer a mis amigos de la Fundación Libertad por esta invitación. Como saben, Argentina para este mexicano es una tierra muy querida, una tierra llena de gente muy cercana, una tierra de pujanza, una tierra de superación constante, de reto incesante y de éxito indiscutido. Nuevamente les confieso que no sé qué hice para merecer este recibimiento, este cariño y esta atención. Les agradezco mucho porque esto es lo que me hace intentar en todo momento ser un mejor profesional y ser un mejor ser humano. Y así, contrario a lo que acostumbro, arranco leyendo para tratar de contener la gran emoción que tengo y darme espacio para decir nuevamente gracias Fundación Libertad, gracias Rosario, gracias Argentina, felicidades a los de Newells, bienvenidos de vuelta a los de Central. Y si me permiten en esta ocasión, más allá de venirles a informar, les vengo a compartir. Así que permítanme platicarles cómo se vive un día en la vida de Antonio Ochoa desde la consola de control NRJ O'Brien. Y antes de arrancar, permítanme presentarles a Celina Mesquida, un talento argentino que se incorporó recientemente al equipo de O'Brien y que es testigo de nuestro compromiso como empresa para esta región. Entonces, sumamos así un nuevo talento argentino exportado. Tienen un rey en Barcelona, tienen una reina en Holanda, el máster Cabrera en el golf, un papa en Roma y Celina en O'Brien. Así es de que antes de que nos apliquen retenciones por llevárnoslas, vamos a empezar con la presentación. A ver si lo entendí. Y no. Pasa siempre, no se hagan problema. Sí, ya. Gracias. Bueno, a esto yo le llamo el centro de acopio, y aquí es en donde arranca el día, normalmente. Una vista a mi oficina después de que la limpié, les prometo que esto es un día cada 365 días. Normalmente está lleno de desorden, como soy, y de caos, pero este día que lo acomodé y la limpié, así arranco con estas 4 pantallas, un monitor, y no tiene más ciencia. Lo mío no tiene más protocolo, es muy sencillo, pero es un centro de acopio, y es muy divertido porque me permite captar ideas, intenciones, opiniones y voces desde diferentes formas y desde diferentes fuentes. Aquí con ustedes se está concentrando en buena parte el sector primario, el área que produce, el área que empieza toda esta cadena de suministro, pero afortunadamente para mí tengo el privilegio de verlos a ustedes y también ver diferentes eslabones en la cadena hasta que llegamos con el consumidor final. Entonces, más allá de todo, no es que sepa mucho, es que veo mucho y soy muy chismoso,
Entonces, ese contexto me permite copiar este tipo de información. Ya me brinqué 300 diapositivas. Y bueno, otra vez me volví a brincar. ¿Cómo le hago, Andrea? Ayuda, por favor. Se me están quedando viendo todos. Vos empezás a hablar, si no. Bueno. Pero bueno, ¿está bien o no? Así, no, reestacionar. ¿No? Para atrás. Para atrás, esa, la que sigue. Bueno, esta que se brincó Andrea es muy importante, pero se lo vamos a pasar rápido. El tema en Estados Unidos con regulaciones y principios. Esa no, esta, esa. quedamos acá. Está bien. Bueno. 1, 2, 3 con la flechita. Ah, con la flecha. Sí. Qué fácil, gracias. Entonces, estas son las letras chicas que me están pasando normalmente y que las piden. Créanme que si ustedes creen que hay muchas regulaciones en los sistemas financieros acá y cosas así, la CFTC en Estados Unidos y todo este tipo de situaciones está complicadísima. Entonces hay que estarse cuidando todo lo que uno dice. Y como la empresa no quiere asumir ninguna responsabilidad conmigo, me manda a decir que básicamente todo lo que diga el día de hoy es producto de su imaginación. Y que pues, la empresa no fue la que me mandó a decir nada de este tipo de cosas. Entonces, con eso ya aclarado, les repito, este es el centro de acopio, ahí es donde tengo todas las cosas. Y como saben, algunos de ustedes quizás tienen el placer masoquista de leer una cosa que hago y que se llama el comentario, un comentario de apertura en donde voy dedicando buena parte de la mañana, una fórmula de estar tratando de pasar los chismes en primera línea simplemente para llamar su atención y después profundizar en cosas más especiales con alguien que sepa, ¿no? Lógicamente que quizás nada más yo les hago el llamado de atención a que vean algunos encabezados y después ya van con los que saben a preguntar al respecto. Pero en ese orden, un día como hoy, un viernes, también tengo un conference call con un grupo industrial cárnico de la región y que, digo, le vamos a llamar Grupo Cárnico Sancho, simplemente porque le queremos poner un nombre, pero no para particularizar en algo. Y es algo en lo que me quiero concentrar en la presentación. Les quiero mostrar desde la óptica de un comprador, un usuario, qué es lo que sucede alrededor de los mercados, estén donde estén, de dónde vienen, hacia dónde van. El resto puede venir a ser una extrapolación que pueden utilizar ustedes con mucha formalidad en el contexto del armado de precios. Entonces, el entorno de esta empresa hoy día en la región es una situación así. Tiene alta competencia local. Hay muchos competidores que hacen lo mismo que ellos en la estructura de sus costos para su región. Tiene fácil acceso ese país a productos importados que pueden sustituirlo de manera más barata. El gobierno no le ayuda mucho a detener ese tipo de ingresos de sus mercaderías o estos cárnicos porque el gobierno gusta de detener estos productos baratos. Dárselos a la gente barata y evitar presiones inflacionarias. Entonces, de una manera u otra no le ayuda con estímulos proteccionistas, que en algunos países sucede, porque simplemente es mejor darle el producto barato a la gente que tiene alrededor, aun cuando los países que están haciendo ingreso de cárnicos a su zona no siempre cumplen con las mismas regulaciones o no siempre vienen de la misma base. En ocasiones tienen costos más baratos, costos energéticos más competitivos o una mecánica de subsidios que les ayudan a entregar un producto final en lo que entre comillas se llama dumping. Pero a final de cuentas, en lo que es una cosa y en la otra, la realidad es que se pueden quejar todo lo que quieren porque viene el producto de manera injusta, pero ya está ahí y necesitan competir porque si no, no pueden sobrevivir a puras quejas, ¿no? Entonces, encima de eso, la industria cárnica tiene una sobreproducción. Localmente hay mucha más capacidad que consumo. Entonces, saben que están en un entorno altamente competitivo. La empresa tiene activos no centralizados que absorbió en el tiempo y su administración es muy cara. Es decir, en épocas en donde tuvo crecimientos y en algunas ocasiones las empresas que le competían no tenían la capacidad de competir al mismo nivel, fueron abandonando el área y ellos fueron absorbiendo, como sucede en todas las industrias. Siempre llega un punto donde los márgenes se aprietan al punto en el que hay una consolidación de las empresas. Entonces, sí fueron tomando activos, pero estos activos estaban cada vez más pulverizados en diferentes zonas. La llegada era difícil y si bien adquirían más
presencia en la cadena total de abasto, iban desde matanzas hasta procesamientos, hasta las entregas con distribución al frigorífico, miles de cosas que fueron adquiriendo. No todas estaban en una misma área, no estaban concentradas y necesitaban, y necesitan todavía administración cara. Es difícil mantener eso, se requiere de un costo fijo importante, tienes que crecer en gente, en capacitación, en personal, y adquieres muchas responsabilidades que a final de cuentas te hacen caro. Entonces, es bueno de alguna forma porque están integrados hasta la llegada al consumidor, aunque de una manera muy diluida, y esto lógicamente al tener grandes costos de marketing y distribución es un problema. Los fletes, y sean para refrigerados o para secos, les ocasiona muchos problemas, y entonces en ocasiones tienen que decidir no producir cierto alimento si no están a X distancia de un centro de distribución o un centro de abasto. Y no sé si les suena familiar con el tema del maíz para lo que viene, pero es una situación similar, no es ajeno nada más a lo que es el día de hoy aquí en la Argentina, ¿no? Entonces, el presupuesto de compras, que es una de las áreas en donde te empiezas a encaminar como para ver, bueno, ok, hay muchos problemas, pero más allá de todo eso, si no tuvieses problemas no tendrías nada que hacer. Y alrededor de esos problemas quieres encontrar los retos y las áreas de oportunidad donde realmente te haces mejor o te haces más capaz. Entonces, generaron una idea de cambiar, pero con orden, y para qué y cómo, ¿no? Entonces, decían, el presupuesto de compras sí lo tenemos, necesitamos saber en dónde enlazamos compra, pero lo hacemos al revés. Yo te digo a qué precio vendo hoy día, a qué precio vendo un kilo de jamón puesto en un supermercado, pero a partir de ahí le quito todos los costos y te digo en qué precio vas a comprar. Entonces el comprador pasó de ser un comprador a ser un gurú y un adivino, un mago que tenía que inventar la forma de comprar al precio que le decían que tenía que comprar. Entonces le daban la responsabilidad de influenciar un mercado para poder comprar justo donde le decían. Y ahí es donde decía, pues yo no sé cómo tomaste este trabajo, porque eso es imposible, eso no sucede así. Entonces, tenían un señor que era divino, y los altos costos de las materias primas terminaron adelgazándolos mucho. Saben bien que si tú no puedes pasarle el incremento de costos al siguiente eslabón en la cadena, en este caso al consumidor, todo lo sacas de tus márgenes. Entonces, si te suben los costos, como han venido subiendo en los últimos 5 años, el maíz ha subido brutalmente, el trigo ha subido brutalmente, la harina de soya ha subido brutalmente, y que son las bases de sus dietas de alimento balanceado, esos costos no se los han podido ir a impactar al consumidor último. Uno, porque les tapan la entrada con producto importado si el precio local empieza a subirse. Entonces, se están desacomodando por completo. En términos de competitividad, la integración de procesos les permite eficiencias que aún pueden generar más ahorros. ¿Sí? La empresa vivió muchos años comprando commodities sin coberturas. Coberturas de diferente índole, o sea, lógicamente que yo en Chicago opero muchas coberturas de diferentes formas con los productos de Chicago, pero también ellos en su estructura, a nivel regional, en su lugar, tienen manera de arbitrar con la compra y la venta, encuentran que tienen cosas compradas, cosas vendidas, ingresos de cobranza en una moneda, pagos en alguna otra moneda, y de alguna manera empezaron a concentrar todas esas obligaciones en una balanza de cuánto es mi riesgo total y cuánto vale, en un neto, sacando lo que tengo de un lado y lo que tengo del otro. Y afortunadamente nos hicieron favor de darnos el aval de hacer coberturas con ellos y estrategias de administración de riesgos, y en este camino nos metimos también en la elaboración del valor agregado alrededor de estas problemáticas, que decimos, bueno, no queremos solamente ser pasaórdenes y recibir órdenes en Chicago, sino queremos ser parte de esto, tenemos una expertise y les queremos ayudar. El tema es que el presupuesto hoy día se hace a partir del costo, y de ahí empiezas a empujar hacia marketing algunas cosas. Los activos se están consolidando, se están eficientando, y yo lo he visto con algunos grupos aquí en Argentina que de alguna manera han tenido tierra en diferentes lugares, que de alguna manera querían diversificar su riesgo climático, y que si una
corriente de granizo pegaba en una zona, no fuera toda tu zona, que tuvieras un espacio segregado para repartir ese riesgo. Pero en la cuestión es ese crecimiento, cuando había bonanza y crecimiento y los precios solo subían y solo subían y solo subían, te dejaron desparramado en todos lados y de alguna manera como que te empezaste a aflojar en algunos controles particulares. Y ellos estaban así y empezaron a eficientarse, a consolidar, a cerrar fábricas que no tenían que haberse estado, a meterlas, a incrementar producciones y así entender bien su punto en su cadena de suministro, ¿no? Entonces, se están integrando en áreas funcionales en una célula directriz funcional. Marketing, producción y compras pertenecen a un comité de crecimiento institucional, y esto es algo que no lo ven muy seguido, pero un día la gente de marketing tiene la genialidad de sacar un nugget de pollo, por así decirlo, y como el mercado de nuggets de pollos y de congelados en los refrigeradores o en las neveras de los supermercados está bastante lleno, necesitan salir más baratos. Entonces salen con la marca, hacen el diseño, inundan los refrigeradores con un producto más barato, justo cuando el maíz está subiendo, justo cuando la harina de soya está subiendo, cuando los costos no les permiten eso, salen a vender mucho y más barato, que es una receta de fracaso en la línea de producto porque no hay mucho aguante, no se les ven las rentabilidades y se acomodaban en una sola línea. Entonces, si vamos a sacar en marketing un producto, vamos a ver cómo podemos hacer para estructurar algo de largo plazo que nos permita por todo este tiempo hacer un lanzamiento integral. Entonces, empezaron a entender este tipo de situaciones. El directorio decidió identificar riesgos influenciables y separarlos de los entornos no influenciables. Y eso es algo que les invito a pensar. De todas las cosas que platican en el cotidiano, el clima todos los días, el tema político todos los días, súmenlo, ustedes saben mejor que yo. ¿Cuántos de esos realmente pueden influenciar? ¿Cuántos de esos pueden realmente tocar? Entonces, en términos de tiempo, ¿en dónde estás invirtiendo la mayor cantidad de tu tiempo para bien y cuánto para mal? No es que esté para mal, sino que el otro digo, déjalo para el cafecito y lo que quieras y para platicar con tu competidor, decirle cómo están las cosas de mal y luego te vas y te volteas y te mueres de risa. Pero el tema es que quieres realmente ubicar las cosas que están en tu control y en tu poder para no tener que estar estorbándote a ti mismo, ¿no? El tema de los pilares de crecimiento se basa en lo siguiente: el precio, a partir de aquí y a partir de ahora, ya no es el enfoque. No es en dónde compres, es en dónde compras respecto de dónde vendes. Y se dieron cuenta que precios baratos tenían marginalidades bajas, en precios altos tenían marginalidades bajas. Entonces, ¿de qué sirve vender más caros si de todas maneras lo que te quedas en la bolsa no es nada? Te quedas viviendo alrededor del precio y si crees que el precio es tu mejor aliado, va a ser el que te va a terminar dando la vuelta en algún momento. El enfoque es el margen, la distancia entre ambas cosas, lo demás es irrelevante. Y se los digo, a lo mejor no les suena a ningún sentido lógico, pero vender maíz equivalente de $8, cuando subió $8 el bushel en Chicago, y venderlo a $3.50 o a $2 como estuvo hace muchos años, hoy en el contexto real de la economía agrícola es exactamente lo mismo, no te queda dinero. Esa es la realidad. Entonces hay que tener cuidado con eso. La misión es crear valor en todo momento y buscar cómo poderte ir identificando con mejores cosas. Entonces, en este comité tienen una voz saliente que lógicamente me pide que le integre una investigación de cosas al día, y tenemos muy buena bibliografía en O'Brien y somos re buenos para el chisme. Entonces, además de que eso nos gusta mucho, Randy, la gente que tenemos en Research lo acomoda bien y lo hace muy visible, se ve fantástico, pero ya que tenemos que empezar a hacer una revisión, el primer punto de partida donde nos pusimos de acuerdo es que vamos a tener una revisión sobre números, fríos, sin tendencia, no importa lo que digan, pero queremos ver los números de acuerdo a cómo están. Y vamos a usarlos desde una sola fuente y después evaluamos cuáles son las cosas que van a cambiar o no. Entonces, obviamente, para bien o para mal, estamos utilizando al USDA. Y en este caso, cuando tenemos que hacer una revisión del maíz, que es uno de los elementos críticos que te tienen que comprar, nos vamos a ver gráficas de esta naturaleza. Esta gráfica se construye con la evolución del tiempo semana a semana de cómo se va sembrando en el área de siembra. Cuando Estados Unidos se pone a sembrar, el USDA nos va dando un dato de cómo se va sembrando semana a semana. Y luego estos datos los vamos comparando contra varias cosas, contra el promedio de los últimos 5 años, que es esa línea continua que ven ahí. En este caso, el 2013, que es el año que se acaba de sembrar, está en azul. ¿Sí se ve azul? Sí. Es la línea azul. El 2012 es la línea que se levanta por encima de todo eso, que fue el año pasado, que recuerdan que fue una primavera muy, entre comillas, buena, que permitió que avanzaran rápido, el productor llegó y sembró pronto y así les fue. Y el tema del 2011, que fue una situación similar a lo que estuvimos viendo el día de hoy. En este caso, lógicamente se pueden dar cuenta que el 2013 nos tardamos en la curva de siembra y costó trabajo porque había mucha lluvia y el terreno estaba bastante mojado. Entonces,
no hubo una prontitud como la que habíamos tenido el año pasado y tenemos la primera idea en mente. En la soya, que es esta misma gráfica, simplemente estoy cambiando el producto, tenemos la misma idea, terminamos de sembrar tarde el maíz, ya lloviendo en algunas zonas marginales, la soya también fue sembrándose tarde, terminó de sembrarse todo y la apuesta de muchas gentes en el campo, especialmente en México, en algunos otros lugares donde también tengo participación con el rubro en el sector primario, decía, no van a sembrar, está muy mojado, está muy lluvioso, así no se puede sembrar, ya volvió a llover, no vuelves a meter la máquina en 10 días y para cuando lleguen 10 días te llega mayo y a partir de aquí vas a perder tantos bushels por día si no vas sembrando. Se vino un rollo terrible. De repente llegaban los lunes cuando el USDA nos informaba cómo iban, había un avance impresionante y las máquinas, y es culpa de John Deere y lo que tú quieras y mandes, pero a final de cuentas veías que las cosas iban dando y estas historias que querías que se dieran en una secuencia encontrada para que los precios subieran si tú estabas del lado productivo, simplemente no se dieron y empezaste a apagar la vela cuando viste que todo se terminó de sembrar ahí, ¿no? Entonces, voy a dar un poquito de estas premisas de contexto cada que tenga estos flashazos, no se olviden de ellas, las voy a estar recordando, pero lo que le platico a este comprador es diciendo el maíz y la soya fueron sembrados tarde, eso es una realidad. ¿Qué implica eso? No sé, lo veremos más adelante, pero a final de cuentas decimos, se sembró tarde este ciclo norteamericano sin lugar a dudas. Luego, quisimos saber cuántas superficies iban a sembrar. Y entonces, si se estaba sembrando tarde el maíz, o si íbamos tarde, vamos a sacrificar mucha área de maíz, se lo vamos a dedicar a soya, porque es lo lógico, es lo que te va quedando, y si no te vas a meter a cultivar alfalfa, y si no, zanahorias, pero al final del día, estabas buscando todo el tiempo cómo analizar cómo se iba a estar desplazando la siembra del cultivo que venía respecto al que tenías. Se sembró, según dicen los del USDA, y todo. Ahí está toda la superficie, y si lo ves en el contexto de la historia, sembraste un montón de maíz en términos de área. Entonces, segundo tema que tenemos en mente, se sembró todo el maíz y se sembró en toda el área parcialmente de lo que se había dicho. El tema de la soya sigue igual, o sea, al final de cuentas no ves que la superficie total de soya se haya bajado respecto a lo que habías tenido en el pasado mucho y tienes un área donde te puedes defender si las cosas van como van. Entonces, el segundo tema de premisas es que maíz y soya fueron sembrados tarde, ya lo sabemos. En teoría se sembró la totalidad de lo contemplado y tomemos estas dos premisas como ciertas, independientemente de que sean verdad, pero no las olviden. Y luego lo que hacemos nosotros es tratar de adelantarnos a lo que va a suceder en términos de producción. Si ya sabemos que se sembró, sabemos cuánto se sembró, ahora queremos tratar de impactar una idea de rendimiento. ¿Cuánto va a producir esa área que se sembró en tiempo y forma? Y una de las maneras indirectas que tenemos y que hemos venido haciendo por algunos años es ir midiendo lo que el USDA nos va reportando semana a semana como las condiciones de cultivo. Entonces, todas las semanas nos van aglutinando entre feo, horrible, muy sexy, lo que ustedes gusten. Todas esas categorías en el maíz las vamos acumulando y hacemos un índice. Entonces, con los años, más que con el conocimiento, esa estadística que vamos impactando semana a semana de los índices, cuando terminan los ciclos, vemos en qué número real termina ese índice y cuál es el rendimiento que llevó. Entonces, nos van dando gráficas muy divertidas que te dicen, bueno, normalmente si tienes un índice de X, tiende a mostrarte un rendimiento de Y. Es muy temprano aún para hacer eso porque nos queda mucho tiempo en maíz y en soya, pero lo que quiero mostrarles aquí quizás es simplemente que en la zona gris, y si pueden ver en el 2013, que sería la última de las barras, es la condición actual de cultivos en la mitad desde julio en maíz. La línea roja que tenemos ahí, la línea azul, te representan los promedios de los últimos 5 años, el promedio de los últimos 10 años, y si te puedes dar cuenta, no va mal la cosa, el año pasado estaba mucho peor, ¿no? Este año con soya, básicamente lo mismo, ve de dónde venimos, ve la caída del año pasado, las condiciones que eran terribles, y este año, bueno, pues ahí se va defendiendo, para lo que alcance, les repito, yo no les estoy diciendo qué es lo que va a pasar, es lo que llevo al momento y les estoy tratando de dar la fotografía del día, pero las condiciones van bien de alguna manera u otra. Entonces, las premisas al momento, ya sabemos las primeras dos, la tercera es que las condiciones de cultivo son magras, no son de lo más sexy, son magras, son correctas, pero son mucho mejores a lo que sucedió el año pasado. Entonces, mentalmente empiezan a ubicar qué tipo de precios vimos el año pasado y empecemos a sentir de momento que los precios del año pasado pues no se van a quedar en el mismo nivel si las cosas son mejores este año. Entonces, quédense con esa idea en la mente, es lo que tiene en mente el comprador hoy. Eso es lo que está pensando y el comprador es su contraparte de alguna manera, está pensando del otro lado de lo que están haciendo ustedes. Entonces, esa es la idea de lo que les estoy tratando de pasar. Proyección de los rendimientos, entonces ahí empezamos a futurear. Y en esta gráfica nos equivocamos
mucho tiempo. La línea negra continua que ven en crecimiento es simplemente una extrapolación de los rendimientos, o sea, el rendimiento famoso de tendencia, ¿no? Que por mejoras genéticas, por mejores producciones, mejores prácticas, lo que quieras, el rendimiento en Estados Unidos, por todo este tipo de cosas, tiende a mejorar año con año. Entonces, tuvimos ahí en el 2009-2010 un récord de producción, fue fantástico. En ese entonces, les repito una cosa que quizás tendría que haber dicho anteriormente, no importa al final del día esta pelea de la tierra, si es un acre más o una hectárea más de una cosa o una hectárea menos de la otra, lo que importa y que importa mucho es el rendimiento que terminas obteniendo por cada hectárea. Entonces, nosotros como que de alguna manera para ganarnos el trabajo y su atención necesitamos estarles poniendo todo el tiempo una piedrita que ver en el camino y cuando esa piedrita la pasamos les tenemos que enseñar la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue para dejarles todo el tiempo algo de cosas en qué pensar. Entonces, el tema de cuando estás rotando tierras y ese tipo de situaciones porque no da, porque sí da, el tema es en la producción y lo saben mejor que yo, el rendimiento que obtienes, aunque tengas menos superficie, si obtienes más rendimientos, no importa cuánto hayas dejado de sembrar en términos del absoluto. El tema es de que dices a partir de ese 2010-2011, de aquí hacia atrás, los últimos 20 años, nunca, y si ven esos puntos de que van y vienen, que son las producciones que habíamos tenido en los años, la línea punteada, nunca habías tenido un año malo seguido de otro peor en los últimos 20 años, hasta que llegó el 2011-2012. Y dijimos, bueno, aquí tenemos un año malo, tiene que rebotar el año que entra. Se volvió a caer, nunca habíamos visto en los últimos 20 años. Digo, no, el que sigue debe de ser fantástico. Entonces, no compres. No te preocupes, el precio va a caer, vamos a sembrar más, porque si ya tuviste el cambio en la tendencia, 3 años de lo mismo, eso no sucede ni aquí ni en China. Bueno, pues ahí está, y nos aplicaron la medicina, 3 años al hilo. Hoy les tengo que decir, bueno, pues ya después de 3, eso ya no va a funcionar y tal. Independientemente de lo que vaya a funcionar o no, si Estados Unidos el día de hoy hace simplemente rendimientos de tendencia, nada más elaborado, simple tendencia, vean la cantidad de producción y la explosión que tienes, que es la barra que tienen ahí. Entonces, la producción puede crecer simplemente haciendo lo mínimo indispensable, no les estás pidiendo nada especial. En la soya tienes una situación similar, aunque en la soya no venís tan mal. A final de cuentas, la soya en agosto del año pasado se alcanzó a salvar, es un cultivo tardío, les llovió y no fue tan catastrófico como fue el maíz. Y el maíz no fue tanto la sequía el año pasado ni ese tema, fue el calor justo ahí en la zona de reproducción. Este año la acabamos de pasar. Estamos justo aquí en la última colita de lo que queda por reproducirse en Estados Unidos. El maíz en las últimas 2 y 3 semanas ha estado haciendo la labor y el clima ha sido bueno, o sea, no ha habido calor. Aunque no haya habido mucha agua aquí y allá, okay, no importa. Si con seca produjeron maíz el año pasado, hoy con seca y con temperaturas en reproducción correctas, el tema te promete mucho mejores horizontes en temas de producción, ¿no? Entonces, alcanzar rendimientos de tendencia incrementa la producción y por multiplicación de superficie, sabes hasta dónde podrías llegar con tema de producción. Si lo quieres ver de otra manera, una gráfica, la barra roja es el inventario final que se tiene al cierre de este año agrícola. Y si se produce en tendencia, duplicamos los inventarios en Estados Unidos de un año a otro. De ese tamaño es el tema. Y les repito, no es exigirle a Estados Unidos que haga una labor titánica, es simplemente que tengas un cultivo normal, sin sobresaltos. En la soya tienes una situación similar, que quizás no es tan visible o tan dramática como lo es en el maíz, pero observen este dato, y ustedes que son buenos para estos análisis de la demanda, la oferta, los inventarios, perdón, me ponen nervioso, disculpen, los inventarios divididos por la demanda, te da esta relación, stocks to use ratio que le llaman, y que es de acuerdo, digo, de a cómo nos toca, básicamente por usuario, y en esa situación salimos de un 4 a un 8% en el ratio, y es un incremento sustancial, es un montón en Estados Unidos. Entonces, a final de cuentas, lo que les puedo decir es que los inventarios finales y la oferta dividida por la demanda se están relajando. Y si tú eres comprador, ¿piensas en comprar hoy día con este escenario? ¿Te volcarías a comprar? ¿Te da prisa? O sea, y después de que lo han agarrado a palos por algunos años. O sea, el comprador viene lastimado de algunos años porque los precios agrícolas no habían dejado de crecer y como les digo, la carne no la pueden vender más cara. Entonces han tenido que estar amortiguando sus impactos solos. Este es el año diciendo, no, me espero, tengo que tener paciencia si ya la tuve en épocas malas, ¿no? Entonces, bueno, ahora, si la realidad de esto es así, y haciendo un tema de futureo también,
Cuando platico con esta gente, le digo, bueno, si hoy tienes una relación de inventarios divididos por la demanda, X, ¿qué ha sucedido en la historia con los precios? Entonces vean esta barra roja que se resalta allá, ese es teóricamente en el maíz donde tendríamos que dar con esta relación. Vean hacia atrás qué años tienen en similitud de tamaños, en inventarios, y los puntos rojos, como ese que estoy señalando ahí, representan el precio. Cuando tienes ese tipo de ideas, has visto maíz de $4 el bushel en Estados Unidos, ese año. Ahora, también hay que ser justos y ponerle un contexto, porque se emociona y entonces va a ir a escoger el que tiene una situación similar y que tienes maíz de 2.50 y dice, bueno, pues vamos a 2.50, no tampoco, porque ese es un año muy anterior. Y la única diferencia es que ese año no tenías la industria de etanol, que es una industria de alto consumo, entonces no puedes comprar peras con manzanas. La demanda hoy día es diferente, entonces no te puedes ir a extrapolar ese tema, pero el último más o menos te da una idea. Yo no quiero decirles que es a dónde vamos, pero si quieres empezar a extrapolar temas, si no, pues es la única mecánica real en términos de números, porque les dije, estos números fríos, sin tendencia, simplemente lo que hay como evidencia, eso es lo que te muestra. En la soya, pues digo, la cosa no es muy diferente, esa es la cantidad de inventarios finales que tendríamos en Estados Unidos, y vean ahí cualquier escalada en donde esa barra sea similar, ¿qué precios tenías? Digo, aquí me cuesta mucho más trabajo, pero tendrías que irte al 2003, 2004, y estás pegando a los $8, en los $9, en el mejor de los casos equivalente en Chicago, es una zona de lejos de donde creemos el día de hoy, si en 10.50 nos espantamos, ¿no? Entonces, nuevamente, eres comprador, ¿compras? Bajo este escenario, ¿te aceleras a comprar? ¿Tienes prisa? Ninguna prisa de momento. Entonces, es difícil pensar en precios más altos de los que ya vimos el año pasado bajo estas condiciones. Dejémoslo en eso. Más precio que el año pasado lo veo muy complicado desde esta situación. Y vayamos al origen. ¿Se acuerdan que el USDA antes de que arranque el ciclo agrícola lanza su outlook de esa zona de febrero? Y entonces el señor Gawler allí se pone como economista en jefe del USDA a platicar con el secretario Vilsack y con un escenario mundial, porque viene gente de todo el mundo a Washington, a ver qué es lo que tiene como planeación. En ese momento, y que todo el mundo, hasta yo decían, este está loco, decía, el precio del maíz va a zona de 4.80 y la soya va a zona de 10.50. Había una caída importante en el precio según su visión, porque simplemente había más producción. Les traigo esta gráfica el día de hoy porque me parece que es la única vez donde se va a aparecer, ya después no va a funcionar nunca, pero de una manera u otra, esta es una mecánica que no es de hoy, no es nueva. Hoy nos espanta, ya se había contemplado, y la idea de todo esto es de que más allá de que este tipo tenga razón o no, a mí me levanta una bandera roja como para decir, y si eso sucede, ¿qué voy a hacer? ¿Le tengo que dar algún grado de pensamiento? ¿Le tengo que dedicar algún grado de atención? Puede llegar a suceder, y si eso sucede, ¿qué va a pasar con mi negocio? Entonces, yo iba a decir una tontería en mexicano, que no debo decir acá, o me enclaustro en una zona de confort particular, asumiendo como tortuga que solamente metiendo la cabeza en el caparazón esto no va a suceder, o la saco y digo, ¿qué voy a hacer en relación de eso si esto llega a pasar? Bueno, esa es la situación que les quería comentar, y la reacción recomendada, como decía Benicio una y otra vez, es no comprar. De momento el comprador no tiene que comprar, pero no nada más por eso. La razón fundamental, y que se los digo, que ustedes lo han visto, es por esto, los pases. O sea, el mercado se ha debilitado en sentido estricto con estos pases famosos, pero están muy bravos. Entonces, el agosto carísimo, el noviembre barato, relativo del agosto, y las gráficas se separan. Hoy es más caro que mañana. Entonces, si yo compro hoy, ¿para qué lo almaceno? Porque lo que compré hoy, mañana es más barato. Todos los días si compro estoy perdiendo dinero. Todos los días si compro estoy perdiendo dinero, y eso no lo puedo hacer como comprador. En la soya las cosas, esto fue una locura, ¿no? El maíz julio y el maíz diciembre, no, perdón, esta es la soya, este es el maíz, la pasada de la soya. Se separaron completamente en las expiraciones a un nivel también muy complicado. Nuevamente, el comprador, aunque necesita, va a comprar justo lo que tiene que usar en el día, pero no puede comprar y almacenar. Entonces, para ustedes lo que les digo, hay mucha demanda subyacente que tiene que comprar y que no ha comprado porque se les obligó por mucho tiempo a encontrar una mecánica para no pagar este tipo de precios, y se armó bien.
y encontró la mecánica de ir justo a tiempo, de comprar solamente lo necesario. Entonces, no vamos a ver estas escaladas de compra como las veíamos antes. El día de hoy los coreanos pueden llegar a decirte, te cancelo el tender, los precios vienen a la baja, no tengo prisa de comprar, pero tengo necesidad. Y no nos confundamos con los términos, están jugando con ese tipo de cosas, pero no van a detener la compra en algún momento, la utilización está ahí, lo que han encontrado es eficiencia para no tener que estar evidenciando, porque pues lógicamente en estos últimos meses pues, ya les vieron los calzones, ¿no? Entonces, esa es la idea con el tema de la demanda y con los pases y con los inversos. Obviamente, si todo así fuera de fácil, pues no tendría trabajo, ¿no? Lo que acabo de decir lo hago yo, lo hace cualquiera, hasta mis competidores, pero de alguna manera u otra, ¿ustedes saben para quién trabaja el USDA? Hemos recargado toda esta información sobre los datos del USDA. El USDA trabaja para el Congreso norteamericano, para que el Congreso norteamericano a partir de esta información haga su Farm Bill, la política agrícola de subsidios, apoyos, de proyección de precios y tal. Ese es el único enfoque que tiene el USDA. Y entonces nosotros lo utilizamos con base cierta, como si fuera el tipo que está tratando de regular la información para que yo la entienda como mercado, pero esa es decisión mía. El USDA no tiene por decreto atender un mercado, le importa muy poco lo que suceda con el precio en sentido estricto. Y lo que dice, oye, pero el USDA se puede ahorrar un dinerito aquí si le mete un poco más, un poco menos, si infla los precios y los baja. Realmente no tienen esa intención, el presupuesto norteamericano es demasiado grande, esta es una versión muy pequeñita, los ahorros no son tan trascendentales como representa eso para un sector agrícola en Argentina o en México, que una erogación o una falta de ingreso es sustancial para la economía, en Estados Unidos no va. Entonces, digo, yo no creo que Obama le dedique mucho tiempo a estar pensando, oye, pues no hay que pagarle mucho a los agricultores de estar los precios altos, quítale esto. Lo hacen como un paquete general. Entonces el USDA hace esto y además está en contra de la voluntad de ellos a pegarle al campo. El 40% de los que se enlistan a la milicia norteamericana salen del área rural, no de las ciudades. Entonces necesitan tener un campo vigoroso y en paz, es una fuerza de voluntarios militares. Pablo, con los tiempos hablo y... Dibuje, maestro. Bueno, y bueno, esas las dejo para que más o menos les dé una idea, pero el USDA trabaja para el Congreso norteamericano, no le importa el mercado en absoluto. Los factores de cambio, ok, asumamos que el USDA tiene la razón, no los tiene, pero ahora me quiero concentrar en esos que me pueden sacar completamente de causa y de quicio esta planeación económica que estamos haciendo con un grupo productor de cárnicos. Tenemos temas de clima, geopolítica, los fundamentales finos, a donde nos queremos ir a meter poco a poco, y los especuladores famosos. Entonces, en esas líneas, y voy empezando a acercarse, yo sigo escribiendo mi comentario de apertura. En teoría tengo que estar ya pensando en la siguiente sección, porque aquí estoy simplemente como que empezando con el tema del trato, ¿no? Y siempre saco una frase del día, se las dejo así. Para solucionar un problema hay que adquirir un estado mental superior al que tenías cuando el problema fue creado. Esto lo dijo Albert Einstein en algún tiempo. Y estas frases, como hago frases todos los días, de alguna manera, y voy repitiendo algunas y trato de no hacerlo, pero si te pones en un índice a ver cuántas frases de estas hizo Albert Einstein, yo no sé si tenía un tipo grabándole todo lo que decía todo el día, tiene miles de frases. Realmente sucederá que tienen las frases, y lo dijo Albert Einstein, o a alguien se le ocurre, le pone Albert Einstein para que la frase tuviera eco. Pero bueno, suena bastante sexy y es una realidad. Ahora, la pregunta es así, señor Einstein, ¿qué pasa si el problema yo no lo pude crear? Si ese problema yo no lo creo, no fui yo el que lo hizo y me está afectando, ¿qué tengo que hacer? ¿El estado mental me alcanza? Entonces, eso es la idea. El clima, factores de cambio, y observen esto, el año pasado era una seca brutal en Estados Unidos, ese es un pedacito del Mississippi, creo que estas fotografías se recorrieron por aquí y por allá. El Mississippi estaba seco, estaban cerrando en algunas zonas, había un tránsito completamente congestionado, era una locura. Y esta fuente que se ve ahí de alguna manera es que en algunas zonas del Mississippi hay accesos de presas locales que pueden llegar con agua para desfogarlas. Cuando se van llenando de más, avientan el agua directa al río. Entonces, está seco el río, es un vaso comunicador importantísimo y el peso económico de Norteamérica es enorme. Y cuando estaban secando eso y cerrando algunas zonas cerca de San Luis y el Cairo, ahí en Illinois, hubo una presión fuerte con la Casa Blanca para decirle, llenen de agua el río, esto no lo pueden dejar secar. Y el Marine Corps, que es los ingenieros de estas gentes que se dedican a la administración del río, dijo, no. Más allá de todo, nosotros sabemos que los efectos de sequía no son un efecto de un día, ni de un año, ni mucho menos. Esta seca no se soluciona en un tiempo, tenemos una seca proyectada para 5 años. No vamos a soltar agua.
porque tenemos que usar esa agua más adelante en el consumo de mucha gente. No vamos a soltar agua. Y fue un debate y una pelea grande. Bueno, lo improbable sucedió, llovió una barbaridad, todo el perfil de agua se recompuso en el Mississippi y hace no mucho estaban cerrando pedazos del Mississippi porque tenía mucha agua. Todo lo contrario. Entonces los meteorólogos en esa ocasión, en ese año, habían dicho, seca, no, va a ser un año perfecto, seca. Ninguno habló de seca. Este año, lógicamente que ya los espinaron, todos hablaron de seca, todo lo contrario, desde temprano. Entonces yo no digo que hagan más su trabajo o menos su trabajo, pero su trabajo real, más allá de todo, es realmente venderte membresías y que estés viendo sus productos todos los días en el meteorólogo. Pero ahí está, el clima cambia de lo improbable a lo probable y viceversa. Y luego, en Estados Unidos nos gusta mucho mandar este tipo de fotografías. No, ¿sabes qué? No nada más eso. En el norte, nieve a lo bestia, nieve tarde. ¿Sabes cuánto tiempo se va a tardar eso en derretir? El tractor se quedó ahí, mira cómo quedó. No vas a sembrar, vas tarde en la siembra. Ya sabemos que venimos tarde, pero estas imágenes en una ocasión se hacen virales y se propagan por todos lados. Y una imagen de un lugar muy puntual te da idea de lo que no está sucediendo en todos lados. Entonces, guardemos muy propiamente ese contexto, porque eso es lo que sucede todo el tiempo. El clima, les digo, y lo saben, puede hacer todo lo que se le pegue la gana y nada más te quedas viendo y esperando. Puede quedarse en seca, se te viene una inundación, tienes granizos, o piedras, como le llaman ustedes, tornados, lo que sea. El clima está mucho más allá de que lo podamos predecir. Y yo, este es el mismo campo. Yo tomé una foto cerca de mi casa y estoy asumiendo que esto es el Corn Belt, porque vivo, no puedo recorrerlo todo. Entonces tomé la foto y se las traigo. Así empezó el ciclo, estaba inundado, ¿no? Y en ese momento, cuando vamos a foto, no, bueno, qué barbaridad, esa agua se quedó estancada, las plantas se quedaron ahí, se murieron, se ahogaron, y ustedes que son más en el área agrícola, expertos que yo, dicen que dirán lo que ustedes gusten. Este es el mismo campo una semana antes de venirme para acá. O sea, así se ve el maíz, yo no sé si está bueno o está malo, pero pues se ve maíz. Y así es como está la cosa. Y con la soya sucede una cosa similar. Así se veía el tema de la soya. A un lado tenemos el agua y así. Y esta es la soya ahora que me vine para acá. Y la soya va creciendo, va con mucha potencia. Repito, las fotografías y este tipo de situaciones te las mandan, te las platican, están fantásticas, te dan una idea, pero no te dan un contexto. Y entonces tengamos mucho cuidado de ubicarlos en donde les corresponde. En el clima nos la vivimos con este tema de que si es niño, que si es niña, que el baby shower, que lo que ustedes quieran. Entonces, llega una cosa o no llega la otra, se va y viene. Nuevamente, esto no fue ni niño ni niña, que Dios lo bendiga, pero o la bendiga, pero ahí estamos en una zona completamente neutral en el término climático. Y luego, bueno, la historia de hoy, ya se nos pasó el tema de los calores y la reproducción con esto y el otro. La historia de hoy está así: Day Dog Cicada, así le llaman los gringos. O la cigarra, o chicharra, ¿cómo le llaman? Sí, la cigarra del día de perro. Y eso se refiere a que el día de perro es el día de más calor en el verano, ¿no? Y cuando se pone más caliente en el verano, la cigarra sale de la tierra, sube al árbol y empieza a hacer su canto. A partir de ese día y de esa fecha, la primera helada llega en 6 semanas. Vienes tarde con la siembra, ¿no? Una helada temprana, una helada hoy, a 6 semanas te va a pegar. ¿Cierto o falso? Bueno, no sé. Entonces, así como dijeron esto y se la copió a mi amigo Salvador, dice, to another dog with that bone. O sea, en mexicano es a otro perro con ese hueso. No le hagan caso a este tipo de historias. Todo el tiempo le vienen uno a contar todo tipo de cosas que no tienen ningún sentido ni ninguna ubicación. Sea lo que sea, nos van a poner gráficas como esta, donde de un lado está muy amontonado el tema, pero créanme, la idea es así. Si viene una helada temprana, se pierde un montón de producto, mientras va pasando el tiempo, se pierde menos. Entonces, esta la tenemos que ir viendo así como el potencial de pérdida en soya viene direccionado con una gráfica como esta. Hay universidades que lo avalan y hay que estar viendo simplemente que pasen los días o que lleguen las heladas pronto para que el precio suba o la otra. Pero pues esto es una labor de irle a rezar a Tlaloc, el dios de la lluvia y del clima en México. Más allá de lo que pueden ustedes hacer es simplemente hacer un poco de esperanza. Y luego vienen los temas de geopolítica. Vivimos en un mundo muy divertido, es una maravilla vivir en este mundo, pero tienen sus retos, ¿no? La primavera árabe de un lado, el tema de si Grecia sale de la Unión Europea, si Portugal se mete en problemas, si Irlanda ya salió, el estrecho de Hormuz, Estados Unidos con todas las problemáticas que tiene, el terremoto nuclear en China, en Japón, el aterrizaje forzoso, un soft landing como le llaman en China. No hay lugar en el planeta que no tenga un tema o una situación complicada. Entonces, toda esa geopolítica, para bien o para mal, nos pega y nos pega en algún momento.
Regionalmente, y aquí me voy a empezar a acelerar, porque se me hace que ya voy mal de tiempo, ¿verdad? Sí, muy mal. Bueno, perdónenme, pero discúlpenme, como dicen en México. Esta región ha crecido en los últimos 5 años bastante, el Producto Interno Bruto un 72%, que es muy impresionante, el PIB per cápita un 62%, la deuda como porcentaje del PIB bajó un 2.6%, estoy hablando regionalmente, las reservas monetarias aumentaron un 85%, el agregado del consumidor latinoamericano es mucho más grande que el chino por su poder de compra, y esta región, además de todo, es exportadora de granos y de alimentos. Brasil, Argentina, Uruguay, los países que ustedes me digan, tienen capacidad de exportar. Entonces, más allá de todo, si China tiene potencia, es dependiente de que le lleven. Aquí sobra, de alguna manera, y se puede producir más con un potencial económico gigantesco. La región es enorme, hay gran cantidad de ideas por hacer y estamos en una situación que no está tan mal. Ahora, la geopolítica, lógicamente que tenemos el tema de los republicanos, los demócratas, que si se acomodan con el tema de una cosa y de la otra. Al final del día, Obama dice una cosa así: se voy manejando un gran camión directo a un muro sólido de concreto. Y en lugar de cambiar el rumbo, se están peleando por qué asiento ocupar dentro de ese camión. Entonces, esa es una realidad. Estados Unidos tiene un problema coyuntural muy serio y es una pelea intestina entre las gentes de los republicanos y los demócratas por espacios y por lugares. Ahora, este es el tema del famoso estrecho de Hormuz, un lado entre Irán y el resto, donde pasa el 60% del petróleo que se embarca en el mundo, y del otro lado hay otro pedazo igual. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos dice que tiene tanto petróleo como dice? Si esta zona, que es crítica hoy, se hace irrelevante por la cantidad de petróleo que dicen que encontraron, ¿qué va a pasar con esta zona? Entonces, o con el precio del petróleo, son muchas ideas. Eso lo quiero ligar a lo siguiente: la Reserva Federal tiene dobles mandatos, o sea, el señor Bernanke tiene 2 cosas que hacer. Uno, tiene que proponer que el trabajo incremente, y la otra, tiene que ser que la economía crezca. Entonces, el tipo tiene estas 2 vertientes. Si el petróleo norteamericano existe y está, les va a dar un subsidio indirecto que les va a permitir seguir imprimiendo billetes con una riqueza real y con la flota naviera más grande del planeta. Entonces, mientras tengan muchos barcos de guerra, Estados Unidos va a estar dominando el tema. Es la realidad. O sea, a final de cuentas, no importa cuántos dólares pintes, mientras tengas milicia lista, pues nadie se les va a poner al brinco. China crece, no al mismo ritmo, sin duda, esa es la zona de crecimiento de China, pero sigue creciendo, y Estados Unidos en esa línea roja, pues se ve que es un crecimiento muy marginal de esa economía. Si bien China está decreciendo, vamos a ponerle un contexto. No es lo mismo que crezcas con una economía del 2007 de 3.3 miles de trillones o billones de dólares, a una economía de 9.1 creciendo al 8%. Hoy crecer 8% en una economía más grande es mucho más potente y más poderoso que crecer a un ritmo mayor de una economía más pequeña. No puedes crecer a ese mismo ritmo eternamente. Entonces, este tema de que si China está decreciendo y que nos salgamos de los commodities, en mi opinión, es un error. Es una visión muy, muy mezquina. China no va a dejar de consumir commodities y consumirlos fuerte. La población sigue creciendo. Bueno, se la voy a pasar ya muy rápido, quédense con esta idea. En los últimos 5 años China ha cambiado, ha movido más de 300 millones de habitantes del campo a las ciudades. Esto es como agarrar a toda la población norteamericana de un lugar a otro y moverla en 5 años. Todos los años China ha crecido en una Ciudad de México equivalente. Y Pablito, tú que viste esa ciudad, tú sabes lo que es. Pero todos los años nace un nuevo Ciudad de México con el poderío que llevan. La pregunta, como siempre, es que si podrán aumentar el 22% de la población con solo el 10% de la tierra arable del planeta. La respuesta, en mi opinión, es que eso no va a suceder. Y al final de cuentas, la política y la geopolítica finalmente llegó con su nuevo cambio. Hay un cambio generacional, todo está mejorando. Entonces vamos para bien y para mejor. Fundamentales finos. Esta idea es la reserva ecológica famosa que se va liberando en Estados Unidos. Concéntrense en los lugares donde son rojos y ubiquen nada más que son lugares marginales, donde la producción no es exponencial. Estados Unidos este año ha tenido un problema muy crítico con el tema de estar pasando grano de un lugar a otro. La seca limpió a Illinois, Iowa, los productores naturales han estado importando, entre comillas, desde Minnesota, desde los Dakotas, producto. Ese tema, simplemente para que vean con el tema del farm selling, el agricultor de estas zonas en donde tienen producto fueron los que más se lastimaron con las lluvias. Entonces dijeron, si yo estoy lastimado con las lluvias y no puedo sembrar, lo que tengo es oro molido, porque se necesita, entonces no vendo. Y si eran los únicos que no estaban vendiendo, te explico un poco la distorsión que tienes en las bases y en las primas norteamericanas y por qué el mercado se mantiene en pujanza de seguir manteniéndose invertido. No es que no haya, es que no lo quieren vender porque no saben qué es lo que viene en adelante. Y el resto, lógicamente, estamos en la gráfica de precios, unos tiran para arriba, otros tiran para abajo. ¿Quién tiene razón? No sé. Pero a final de cuentas, en estos mercados, no te hagas religioso. No es de que tú reces más que el que está del otro lado. Es una disociación del tema.
Ustedes hoy están haciendo números y lo he escuchado varias veces en lo que he estado en el recorrido de ahora. Y muchos números para ver si la campaña que entra siembra una cosa, siembra la otra, que no dan los números, no dan la otra. Estos eran los números en Estados Unidos antes de que empezaran a sembrar. Y había mucha gente que decía, no voy a sembrar maíz, no voy a sembrar soya. La idea es decirte que el maíz sobre maíz no te daba pérdida antes de empezar a sembrar. Cuando tenías la soya sobre maíz con el tema herbicida, te daba pérdida. Ya se dieron cuenta, se sembró todo, independientemente de que los números, entre comillas, no cuadraran. Estos precios agrícolas que tenemos, si se estacionaron, no va a hacer que la tierra suba de precio, la tierra topó, no hay cómo pueda evaluarse más allá de lo que está haciendo. La tierra tiene que devaluarse un poquito, está muy cara la tierra y los alquileres en Estados Unidos están brutalmente caros. Entonces necesitan adecuarse a la nueva realidad para ayudarse de cosas allá. Entonces, un recuento de los daños, ya para qué me meto aquí con esto, ya lo vimos. Y bueno, la idea de que quien se quedó dormido se lo perdió y lo lamentamos mucho. Los especuladores obedecen a ciclos. Entonces, yo quiero nada más apuntarles a lo siguiente. Cuando los mercados accionarios son pujantes y crecen, los precios de commodities tienden a ir del otro lado. Cuando los precios de los commodities tienden a subir porque hay algún problema en lo accionario, los precios se encuentran. Es una gráfica inversamente proporcional de alguna manera. Entonces, hoy estamos viendo un ciclo de mercados accionistas pujante. Hay dinero metiéndose allá y los commodities los empezamos a ver del otro lado. Esta es una gráfica técnica, la última que es del estudio del Standard & Poor's, del índice del Standard & Poor's. La gráfica es una gráfica alcista, sin lugar a dudas. Cuando tienes nada más un punto en donde las cosas pudiesen cambiar, es una gráfica alcista. En términos del maíz, esta es la gráfica, lamento enseñárselas, pero es como es una gráfica bajista. Y lo único que tienes que hacer es estar rompiendo estos puntos de rebote para que cambie la tendencia. La tendencia en el maíz, de una manera u otra, es bajista hasta donde se pare y estamos tratando de descubrir el piso. En la soya, la situación es similar. Entonces, mercados accionarios pujantes, mercados de commodities que van del otro lado. Y bueno, nuevos rangos de precio tal vez. Entras en una etapa de crecimiento de precios agrícolas y luego te estacionas y luego vuelves a crecer. Son ciclos y creo que estamos en un ciclo que estamos entrando en una pausa, justo aquí, justo ahora. Chicago y la velocidad de trading, así, los especuladores, para que vean el tamaño de los especuladores y la importancia que tiene un mercado más allá de los fundamentales. En 37 días, el año pasado, se operó el 100% de la cosecha del mundo de maíz. La barra roja representa todo lo que se operó en futuros y opciones de Chicago, el otro lado es la producción mundial de maíz. 10 veces las cosechas mundiales pasaron por esos mercados de Chicago. ¿Ya? Más especuladores, ¿los conocen? Estos también especulan. Tienen producto, no lo venden, porque va a subir, están especulando. Del otro lado tienes estos igual. Quédense con esta idea. El índice Standard & Poor's, que está medido ahí con la gráfica, tuvo un crecimiento en los últimos 5 años de un 3.6%. El maíz creció un 342% de precio, la soya un 259%. ¿Creen que es sostenible? ¿Creen que vamos a seguir en este camino eternamente? En algún momento la música va a detenerse. Entonces, me parece que el tema de querer seguir subiendo está bastante bien salvaguardado, como que va a costar un poquito de trabajo, ¿no? Voy rápido porque ya abusé. Perdón. Este es un espacio patrocinado por el J. O'Brien. El ranking nuestro en el mercado, somos la casa de corretaje número 11. De la 10 para arriba todos son bancos y de la 12 para abajo pues está el resto todo el peladaje. Pero al final del día es donde estamos bien posicionados, nos gusta estar donde estamos. No pierdas más tu tiempo, entra en acción, no solo vengas a capacitaciones, no solo vengas a enterarte, en la medida de lo que puedas, trata de encontrar una mecánica de influenciar tu cadena de suministro, de crecer en lo tuyo, de que tus procesos sean mejores, busca tus eficiencias, encuentra las cosas que puedes influenciar, concéntrate en ellas, infórmate de las que no, pero ponlas en un contexto de que el tiempo bueno tuyo sea para lo que puedes influenciar con toda la inteligencia que tienes. Y bueno, ya tengo que finalizar. La recomendación de actitud mental viene de la casa y la presento siempre, me encanta esta gráfica. No importa cómo te vaya en el día, regresa a casa con la cabeza siempre muy en alto. Gracias. Bueno, impresionante. Les voy a comentar algo.
Con el equipo de la Fundación, con Andrés y el equipo de la Fundación Libertad habíamos armado una serie de preguntas para hacerle a Antonio después de su speech. Le diría que a la velocidad de un rayo las contestó casi todas. Así que si quieren ir pensando alguna preguntita, pásenla. Nosotros vamos a tratar de hacer un pequeño ping-pong en el poco tiempo que queda y sobre algunas cuestiones que creemos que pueden llegar a ser relevantes. La primera, Antonio, es la pregunta que odian todos los analistas, pero te la vamos a hacer igual. Nosotros vemos el maíz diciembre bajó de $5.60 a 4.70, muy en los precios, alineado con los precios que mostrabas de Luzda y con un mercado climático, como vos dijiste, casi terminado. La soja noviembre bajó de 13.25 a 12, está todavía a $1.50 por bushel, los 150 puntos por encima de ese precio que mencionaba Luzda. Y los mercados de donde entra la cosecha en adelante se están empezando a poner un carry, señal de abundancia y señal de final de la escasez. Obviamente, toda la gente que está acá, las 600 personas realmente impresionantes que están acá, estamos preocupados por eso. A toda la comunidad agrícola argentina nos impacta. Y esta es la pregunta donde no puedes versear. ¿Qué pensás de los precios para los próximos 90 días? En soya particularmente, me parece que se armó una prima climática por algún tiempo y los fondos, los especuladores están todavía comprados en alguna forma, pero van a tener que abandonar la apuesta pronto en la medida que el clima va avanzando. Entonces yo todavía veo una secuencia importante de liquidación. Creo que la soya todavía tiene cómo penetrar hasta ese 10.50 eventualmente. Y vamos para allá. O sea, yo veo un mercado bajista, sin lugar a dudas, en el corto plazo. Vendrá un rebote después y una situación que también les dejo. En maíz y en trigo los fondos están muy vendidos. Es difícil que sigan aumentando ese nivel de venta, ponerse más cortos, no creo que suceda. Y cuando esta demanda, como el cliente que les digo que tengo, empiece a crecer y pinten, y levante tantito, y pinte, y levante tantito, van a activar la compra de todo lo demás, y ahí es donde vamos a estacionar los pisos. Digamos, esta baja de precio, este maíz de $4.50 a $4.80, más allá de la recomposición natural de stock por la desaparición de los mercados invertidos, ¿te parece que empieza a comprar demanda también por mayor uso, aparte de recomposición de stocks? Sí, sí lo va a hacer. El problema con esto es estos ángulos tangenciales que mandan los mercados y que los mercados se mantienen irracionales más tiempo que uno solvente, pero lo hemos visto en el pasado, cuando teníamos un problema de falta de maíz en el mundo, el maíz decretó que tenía que ir a $8 para cortar demanda. En Chicago subimos $8. Una vez que llegaste ahí dijiste, ¿y ahora qué hago? No, pues ya nada, ya llegamos. Entonces, el último 10% de precio en posibilidades es para arriba o para abajo. Desde $8 es para abajo. Lo mismo no va a pasar a las bajas. El problema que va a ser muy desgastante es que en el acomodo del piso, la demanda se va a activar desde temprano, pero el precio va a ir a penetrar mucho más abajo antes de que se acomode. Y eso es lo que nos espanta, porque puedes ir a llegar a tener maíz temporalmente de $4, no porque se vaya a quedar ahí, sino porque va a exagerar en la caída. Se hace muy dinámica la caída. Con soya, y yo no se los dije, pero no me espantaría en algún punto de pánico, como hemos visto, que en algún momento pinte 9 puntos tantos, ¿no? Los fondos todavía están largos. En soya tienen que ir a liquidar un montón. Bueno, ahí viene el siguiente punto. Estamos viendo que, de alguna manera, los famosos index funds están abandonando sus posiciones en el negocio agrícola. Y que eso está moviendo liquidaciones en oro, por ahí no tanto en petróleo, en algunas cosas puntuales, pero como que en general la comunidad financiera está abandonando a los commodities, que por ahí puede tener relación con lo que vos decías sobre los mercados accionarios. En mi opinión más tiene que ver con la posible suba de la tasa de interés, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Vos ves que van a salir definitivamente de los commodities? Se van a limpiar. El tema es de que se armaron en esto como una moda. ¿El de él o el mío? Mío, ok. ¿Qué, Andrea? ¿Ya me voy? El que importa es el de él. No, yo me voy, si me corres me voy. Los fondos de índice llegaron a esto como una moda. Te voy a decir, mira, si llega alguien grandote, muy visible, de estos que yo les llamo pandilleros de Wall Street, pero si alguien de estos llegan y se muestran con una idea nueva de invertir en esta categoría como una mecánica de diversificación, no porque tenga razón en lo que hace, sino que saben que atrás de ellos vienen posiciones grandes, es uno de estos ejemplares o vitrinas, y se sumen muchos atrás de ellos, y va una manada grande imitando el tema porque saben que en la inercia y en la estela pueden ir avanzando cortando aire. Entonces subieron muchos de estas gentes. Una vez que se subieron ahí dijeron, bueno, pues yo compro maíz hoy y en 10 años que lo tenga que vender, el maíz va a subir y estoy haciendo una canasta inflacionaria, ¿no? Lo mismo con oro y tal.
Pero no funcionó igual, se dieron cuenta. En uno no renovable, tal vez sí. En petróleo, el petróleo en 20 años no va a valer lo que valió, y sin duda, porque teóricamente no es renovable. Pero en maíz, en trigo y en soya es un problema, porque tiene ciclos. Y como vimos, de un año a otro, los inventarios pueden cambiar dramáticamente, los precios cambian, y esa apuesta de que eternamente vaya a subir no es cierta. Entonces, detuvieron esa idea, se limpiaron, se aligeraron, no van a abandonar. Pero el problema de eso no es que se vayan, el problema es de que no vino una segunda generación de ingreso masivo de dinero, que es demanda y no es consumo. Pues eso nos llevó a donde estamos el día de hoy en precios. Es de una manera la espuma de esta crecida de compra, que no fue demanda, que no fue consumo, que fue demanda. No creo que se vayan todo, para contestarte puntualmente, no creo que se vayan, creo que ya limpiamos el área, los que están, el problema no es que estén, el problema es que no veo que lleguen más. Y necesitas más plata, esto necesita más plata, hay que darle de comer al mercado alcista. Ok, yendo puntualmente una cosa relacionada con el petróleo, pero más bien con los biocombustibles. Toda esta técnica de fracking que está creando una revolución en Estados Unidos y en Canadá de crecimiento de la producción de petróleo y demás. ¿Te parece que puede impactar en los mandatos de biocombustibles vía una menor necesidad, si se quiere, estratégica de Estados Unidos de no depender de la energía de otros países? Bueno, sí, o sea, sin duda, eso va a ser una realidad, pero también yo no creo que vayan a retar mucho lo que está sucediendo con la industria que ya terminó de estar. O sea, el biodiesel todavía tiene signos de interrogación porque es subsidio dependiente, necesita mucha ayuda, no siempre funciona. El etanol ya se liberó, o sea, el etanol creció, la industria se consolidó, los que quebraron se fueron, los que se quedaron están, ya manejan su negocio solo, tienen buen arbitraje, tienen buen precio de maíz, tienen gas natural barato, y en esa mecánica, mientras tengas estos insumos, la industria se va a autorregular. Yo creo que la política de etanol va a seguir porque es una moda verde, y también tienen que vender un mensaje político, un mensaje de sustentabilidad y que no nada más todo es energético, pero ya no va con la misma línea política. Yo creo que los bioenergéticos no van a detenerse, van a seguir así, pero no van a crecer más, ya están topados, las capacidades están. La aspiradora china, ¿se deja de aspirar? ¿Tenemos hard landing, soft landing? ¿Van a seguir demandando commodities en forma creciente o debemos esperar una demanda un poco más tranquila por ese lado? Yo creo que lo que dijiste todo, como ese cuando llegas a ver un menú aquí en Argentina que te presentan todo lo que te ponen a comer y dices, tráigame todo esto en ese orden, ¿no? Es una maravilla lo que comen acá ustedes, pero al final del día hay hard landing en algunos lugares de la economía, hay soft landing en algunos otros. Algunos commodities sobran, cobre sobra, están llenos, algunos otros metales están muy saturados porque van ligados con la construcción y ya no pueden seguir construyendo ciudades de México equivalente cada año, ya no está ahí. Pero el alimento no, o sea, hoy en China el 50% de la población vive en ciudades, hay que darles de comer. China tiene casi 6 veces más población porcícola que Estados Unidos y apenas consume 1.6 veces más harina. Entonces, commodities como maíz, trigo, soya, vienen a comer con todo y va a ser una aspiradora. En los otros, quién sabe, pero en los nuestros, los que estamos aquí, vienen con todo, no se va a tener. Bueno, yo paso la aspiradora todos los días, bueno, estamos en la línea 2. Volvamos un poquito a la macro y a su influencia sobre los mercados, porque creo que la situación fundamental ya la tocaste con mucha profundidad y las conclusiones son bastante claras. En este momento está el gran debate de si Estados Unidos empieza con el tapering o, digamos, dejar o reducir la velocidad en la que está imprimiendo dinero, y se habla, dependiendo de qué analista, de entre 2015 y 2016 empezar con una suba de tasas. Acá hay una expresión muy generalizada que durante mucho tiempo el mercado o los países productores de commodities tuvieron una especie de viento de cola y alguna percepción de que eso se puede llegar a transformar en viento de frente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, o sea, en Estados Unidos yo creo que el tema gira mucho con Bernanke y para contestarte esto veo el lenguaje corporal y el mensaje de lo no dicho de Bernanke, y recientemente estuvo en un panel de senadores, ¿no? Con la Cámara de Finanzas de los senadores, y al tipo se le hizo un planteamiento muy ecuánime sobre la situación. Los legisladores le plantearon la situación actual de problemáticas y le pusieron la mecánica enfrente como diciendo, hey, ¿qué vas a hacer al respecto? Señor Bernanke los ignoró por completo, por segunda vez, completamente. Él llevó su discurso, no se salió de lo que iba a decir. Está cansado de lo mismo. El señor tiene un doble mandato, como lo vimos en las fotitos. Tiene inflación y crecimiento económico y empleo. Esa es labor, en sentido estricto, de quien legisla. Hacer la política para que cambie la política económica. Entonces va a seguir imprimiendo dinero, no tiene cómo pararlo, no va a pararlo, no tiene cómo detenerlo. ¿Va a seguir imprimiendo dinero al mismo ritmo o crees que lo puede ir deteniendo, pero lo que te dice todos los días, si te descuidas, le vuelvo a meter a la máquina. O sea,
no tengo límite, no me puedes detener, me estás dejando a mí que solucione algo que te toca a ti, si me lo dejas a mí para solucionar esto es lo único que puedo hacer. Claramente, no hay inflación, la inflación está saliendo más baja, el empleo, hoy hay datos de empleo, uno de los importantes, se está empezando a recuperar, pero digamos, hay un poco de suba de tasa de interés, pero los mercados de acciones no se caen. No, y no se van a caer porque hay dinero gratis, ¿no? Las empresas norteamericanas crecieron en potencia, pero no en esencia. O sea, haces más con menos. Ese es el problema. Las empresas valen más, pero contratas menos gente porque te hiciste mucho más eficiente, mucho más productivo. Hay un dato que a mí me impactó mucho, que no lo podía creer, pero que parece que es cierto. Casi 50 millones de habitantes en Estados Unidos están en el programa de food stamps o de ayuda alimentaria. Exacto. Y que es más grande esa cantidad de gente que la nómina privada total de Estados Unidos. Entonces, tienes muchas cosas muy complicadas en el escenario que no se ven a primera luz, pero tienes ese tipo de cosas, las empresas valen mucho, los mercados accionarios siguen creciendo, ¿cómo sustentas eso, no? Yo miraba los gráficos que proyectaste y donde vos mostrabas una correlación de stock finales versus demanda y un nivel de precios. Y vos mirabas el pasado y con esas relaciones tenías precios mucho más bajos. Bueno, yo creo que la contracara de eso es que hay mucho menos dólares en el mundo, ¿no? Sin duda, o sea, no quise ser muy puntual y muchos más dólares en el mundo. Mucho más dólares, hay muchos más dólares en el mundo, pero no quise ser muy puntual en eso, porque es extrapolar escenarios de comprar peras con manzanas, hay ideas en el tiempo que no tienen las dinámicas del día de hoy, te dan una idea de precio simplemente para espantar aquí al auditorio, lógicamente, que es al único que venga a poner terrorismo, pero el resto, coincido, o sea, las ideas son muy distintas, ¿no? Podemos decir que, independientemente de la realidad puntual de hoy, el largo plazo para el negocio agrícola pinta razonablemente bien. Un mundo bastante tranquilo, sin grandes problemas geopolíticos. Yo miraba tu mapa y si pones el mismo mapa hace 15 años, esto es juego de niños, sí, ¿no? Una demanda de alimentos que dentro de todo sigue creciendo, la economía mundial como que mal empieza a caminar, o sea, el mundo no se está cayendo a pedazos ni mucho menos, ¿no? Un largo plazo un poco más optimista. Completamente de acuerdo, y yo creo que hoy, lógicamente, el sabor es amargo, no gusta lo que se ve hoy, pero es de hoy, y este tema de lo agrícola tiene mucho mañana, y una nación tan potente como Argentina va a encontrar el camino. Sí les digo, y sí creo que sucede, porque sucede en cualquier industria, va a ser un cernido, te va a obligar a eficientarte, a adelgazarte y a buscar esos ángulos de recoger lo que estabas olvidando recoger porque había abundancia. Hoy te vas a concentrar mucho. Algunos jugadores saldrán, han salido, se reacomodará, pero la tierra va a producir y el empresario de siempre va a regresar a hacer lo de siempre. Entonces, el negocio agrícola, quien lo veía para un año o para dos, porque pues era un negocio así golondrino, pues en un año o en dos también sale, como entró. Quien tiene esta esencia de hacerlo de tradiciones desde siempre y que tiene una buena planeación se va a quedar. Y Argentina encontrará la solución. Y entiendo que hay muchas cosas coyunturales, pero son eso, coyunturales. O hay que resolverlo hoy y hay que pasar la medicina amarga, pero hay un mañana y no se aflojen. Hay que ponerse en forma ahora. Sí. Para salir fortalecido más.